Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseed, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseed, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Antonio Navarro, director de Agroradio. La agricultura bien contada. Buenos días y bienvenido a la sintonía de Agroradio. Como bien saben ustedes, estamos en fechas navideñas, fechas de poca información, se puede decir así, de poca actualidad y de mucha nostalgia, recuerdo y demás. Nosotros en Agroradio estas fechas navideñas pues las utilizamos pues para hacer un poquito de historia de la agricultura almeriense. El año pasado estuvimos hablando de los pueblos de colonización y en esta ocasión, este año, estamos dedicados pues a hacer historia sobre un proyecto bastante innovador para la fecha como fue o como es Tierras de Almería. Y en esta ocasión, para hablar de esa historia de Tierras de Almería, nos acompaña José Antonio Salinas, doctor ingeniero agrónomo y catedrático de la Universidad de Almería. José Antonio, buenos días. ¿Qué hay, Antonio? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por atender a Agroradio. Y también hay que decir que José Antonio, en aquella época, en esos momentos iniciales de Tierras de Almería, era director del equipo técnico de Tierras de Almería. Creo que tienes bastante información que puedes aportar a esta historia que queremos recordar sobre Tierras de Almería. José Antonio, el proyecto se empieza a gestar a finales de los años 70 del siglo pasado. Quiero recordar que el proyecto como tal llega al ayuntamiento en aquella época de Dalías, en el 1979, pero antes de presentar el proyecto en el ayuntamiento ya habría, bueno, pues se estaría trabajando en un proyecto inicial, porque después se puede decir que ese proyecto se fue modificando y creciendo a lo largo de esos primeros años, ¿no, José Antonio? Bueno, sí, efectivamente. Es decir, a finales de los años 70, pues cuando surge esta idea por parte de, digamos, directivos antiguos de la empresa, pues fue preparando la creación de un proyecto que tenía una finalidad. Yo creo que en aquel momento era una buena idea a priori, que era el hacer un proyecto de colonización privada, siguiendo las pautas y salvando las diferencias. Yo creo que esa fue la causa del desbarajuste final de Tierras de Almería, o de Quash, Tierras de Almería, y era siguiendo, como digo, las pautas de colonización del Instituto Nacional de Colonización, o INIDA, que era los organismos del Estado que hicieron la transformación de lo que hoy es el campo de la Almería, ¿no? Entonces, ese proyecto, inicialmente, pues cualquier proyecto agrícola debe fundamentarse en aspectos importantes y esenciales. Uno de ellos es la tierra, el suelo donde va a actuar para hacer las transformaciones agrícolas, y otro, fundamentalmente, es el agua. También el aporte energético para soportar todas esas actuaciones, y la urbanización de la zona donde va. Entonces, en las fases previas, efectivamente, hubo intentos de estas empresas pues con entidades de Almería para ver qué agua había, cómo se podían conseguir agua, cómo se podía conseguir la tierra, y esos contratos previos fueron finales de los 70. En el 78, si no estoy equivocado, se compró por parte de una empresa llamada Igusa la finca de la Cumbre donde actualmente está implantada lo que se conoce como Tierras de Almería. Esa finca llegó a tener entre 2.200 y 2.200, o sea, 2.000 y 2.250 o 2.300 hectáreas en aquel momento, y el proyecto inicial, que después no se acabó, fue era conseguir la transformación de unas 2.000 hectáreas. Eso era un poco la síntesis, con la infraestructura. Entonces ahí es donde se empezó ya toda la gestión para conseguir hacer las diferentes obras hidráulicas, caminos, preparación de invernaderos, etcétera, etcétera, de lo que era. Y el proyecto, ahora seguimos, pero por acabar mi primera intervención, el proyecto del que entiendo que habla es el proyecto general que hubo que hacer para conseguir un crédito del Banco de Crédito Agrícola en aquel momento y una subvención de lo que entonces se llamaba Gran Área de Expansión Industrial de Andalucía, para conseguir una amplia subvención. También así que se aprobó inicialmente y tal, en caso podemos profundizar ahora si quieres, y se financiara con dinero público, es decir, se conseguía una financiación pública
de este proyecto de iniciativa privada. Es decir, era un proyecto de iniciativa privada como una cooperativa que puede tener una subvención. Pues esta subvención es la que obligó a hacer aquel proyecto, digamos, inicial, del cual yo tuve la instancia profesional de ser el director del equipo que coordinó las relaciones. José Antonio, cuando te llaman para decirte, pues nada, que aquí tenemos esta idea, que bueno, que queremos que te incorpores aquí, o sea, cuando te dicen, porque claro, es que ahora estamos hablando a toro pasado, pero a mí me llama mucho la atención es cuando, bueno, pues aquí en esa época, a finales de los años 70, principios de los 80, bueno, pues aquí había una agricultura pequeña, familiar, se puede decir, a lo mejor alguno que otro tenía algo más de hectáreas, pero era todo eso, lo que se dice la agricultura, el modelo de agricultura familiar de Almería. Claro, cuando te hablan de este proyecto tal, no sé, ¿cómo reaccionaste? Dijiste, madre mía, ¿dónde me voy a meter, no? Pues, efectivamente, bueno, inicialmente, profesionalmente se hablaba mucho de Tierra de Almería. Yo conocía en aquel momento a un ingeniero agrónomo de Madrid que ya trabajaba en Tierra de Almería, que era muy amigo mío, y él llevaba temas de economía, de control de costes y tal inicialmente, y a mí me conectaron conmigo para trabajar en aspectos técnicos. O sea, yo era un ingeniero especialista en aquel momento de hacer proyectos para el Banco de Crédito Agrícola, ese proyecto de infraestructura agraria, etcétera. Digamos, ese enfoque pues a mí me atrajo. Ahora, desde el primer día has dicho una cosa importantísima que ha sido, creo yo, la causa de que esa empresa no funcionara, que es la agricultura. O sea, el modelo agrícola de Almería es un modelo agrícola familiar. Claro, esta empresa, cuando se le dijo eso, efectivamente dice, no, es que nosotros vamos a hacer un modelo de desarrollo privado, de colonización privada, familiar, o sea, basado en pequeñas parcelas de 1 hectárea, aproximadamente de 1 a 2 hectáreas, que era un poco lo máximo, y esas familias que van a cultivar, nosotros vamos a hacer esa promoción para que luego todas esas familias le vamos a comercializar ese producto, y ese es un poco lo que queremos hacer. Es decir, vamos a hacer un modelo de agricultura familiar privado, por decirlo de alguna manera. Es decir, es una urbanización agrícola de familias agrícolas que van a producir, simplemente que en vez de conseguir una finca bien privadamente o bien a través de los procesos de colonización que hacía el Estado, a través del Instituto Nacional de Colonización y del IRIDA, pues lo vamos a hacer a nivel privado. Un poco la idea. O sea, que era bonita, era atractiva, porque seguíamos manteniendo el modelo familiar. Claro, eso degeneró después pues, en cosas que el tiempo ha ido demostrando que no eran adecuadas para una colonización privada. O sea, las colonizaciones entiendo yo, hacerlas el Estado o deben ser de promoción pública. Hacerlas a nivel privado en agricultura, y hablando de agricultura, no estamos hablando de piso, pues es bastante más delicado que parece. Uno de los objetivos de la promoción de venta de estas parcelas, precisamente, eran familiares, y eso era atractivo, ¿no? Pues por eso atraía a emigrantes o atraía a personas que querían trabajar en agricultura, porque la verdad es que ellos pensaban, como yo digo muchas veces un poco de broma, ¿no? Que, bueno, de broma no, por desgracia fue bastante serio, ¿no? Es que la gente que venía aquí pensaba que sembraba una semilla de tomate, o hacía el plantel de tomate y luego recogía directamente billetes de 1.000 pesetas o 5.000 pesetas, ¿no? Y claro, no es así, porque había que trabajar, había que tener conocimiento de agricultura. Es cierto que se pusieron equipos de apoyo, equipos de técnicos de apoyo, técnicos agronómicos para apoyar a esos parcelistas, pero esos parcelistas, esas parcelas inicialmente en los 2 primeros años de promoción, a partir del año 80 aproximadamente, 80, pues habría unas 450, yo creo que no llegaban a 500 hectáreas que se habían metido. O sea, y luego ya pues prácticamente eso se paró porque se convirtió la empresa, tuvo otras visiones que tampoco eran inicialmente, o sea, yo creo que podían ser interesantes inicialmente, que era hacer una gran concentración de la oferta con producción privada y producción familiar integrada en la sociedad. Es decir, dentro de Tierra de Almería o CUAS, como quieran. CUAS fue la Tierra de Almería, después se convirtió en CUAS, pero bueno, está hablando de lo mismo, ¿no? Pues esa empresa iba a tener 2 tipos de producción: una producción familiar agraria basada en esas parcelas que producía, y luego una producción propia, modelo gran empresa, ¿no? O sea, modelo una empresa que cultiva mucho. Esa suma de las dos, pues se pretendía llegar pues, prácticamente a un 10% de la producción de todo el campo de Arias de la época. Eso era importantísimo. ¿Por qué? Porque tenían una influencia en el mercado enorme.
De hecho, José Antonio, bueno, es que el proyecto de Tierra de Almería es bastante complejo. Tenemos la parte técnica, que fue en la parte que estuviste trabajando, y luego también tenemos la parte social, que es la que estamos comentando un poco ahora. Pero es decir que sí, porque el proyecto era un proyecto vivo, es decir, se iba modificando, según iba pasando el tiempo y según se veía, pues bueno, pues cosas que no funcionaban y cosas que podían funcionar. Incluso se planteó un polígono de unas 50 hectáreas, una superficie de unas 50 hectáreas, donde se concentrara toda la comercialización, es decir, la propia de Tierras de Almería, el conjunto de Tierra de Almería, más el conjunto de la agricultura ejidense al menos. De hecho, hubo contactos con las comercializadoras en aquella época, muchas alhóndigas, para que se integraran en ese polígono, que al final, bueno, pues aquello hubo negativa por parte de la comercialización de la época. Totalmente. Es decir, la idea inicial, bueno, el desarrollo, efectivamente, todo, lo has dicho muy bien, era un proceso dinámico, es decir, que va cambiando con el tiempo, en función de lo que se iba observando que no funcionaba, eso es cierto. Entonces, desde ese punto de vista, lo he visto al principio, una de las ideas que tenía Tierra de Almería era hacer una especie de mercado en origen de todo el Giro, o sea, de todo el Giro, no, de todo el Poniente, vamos, o sea, era hacer un mercado en origen, como no sé, como hay mercados en otros sitios, había mercado en otros sitios de hecho, bueno, del mundo no, porque con nuestro modelo no hay mucho en el mundo, o ninguno, ¿no? Pero bueno. Entonces, efectivamente, esa idea tuvo el rechazo, es decir, no cuajó, porque hubo el propio rechazo del propio sector que tenía ya su infraestructura, no es la que tiene ahora, pero tenía una infraestructura ya importante. O sea, en aquella época existían ya cooperativas como Gidomar, o fin, pero que yo existían perfectamente, ¿no? La alhóndiga actual, y aquello pues no acabó de cuajar, no acabó de cuajar. Entonces la empresa, Tierra de Almería, quería ser una empresa muy fuerte, la más grande de Almería, para producir con esas 2.000 hectáreas que era su meta, que nunca llegó a conseguirla, obviamente, pero bueno, era su meta, ¿no? El proyecto inicial al que yo hacía referencia, tengo aquí el dato del proyecto, que lo he cogido de datos míos, el proyecto que se presentó inicialmente para la consecución de esta financiación que decía, eran de 805,7 hectáreas y era un presupuesto de unos 9.500 millones de pesetas de la época. Y la pretensión que había era justo llegar a 2.000, y esos 2.000 tenía unos 18.000 millones de pesetas de la época para verlo. Es decir, que la primera parte, digamos, de esa financiación fue la mitad aproximadamente de lo que se pretendía hacer y que nunca llegó a hacer. José Antonio, este proyecto, bueno, me has comentado que el proyecto en sí son 11 tomos. La redacción del proyecto son 11 tomos. El proyecto son 11 tomos. A mí me traen recuerdos muy desagradables, personales. Hoy estaba presentando el proyecto en Madrid cuando murió mi primera hija. Me tuve que venir porque, en fin, son cosas personales que a mí personalmente, individualmente me marcaron mucho en la época. O sea, también, eso prefiero casi dejarlo, ¿no? Pues, es decir, ese proyecto venía con... Es decir, era quizás muy innovador para la época, porque realmente, como bien has dicho antes, era una urbanización rural, ¿no? Es decir, era vías rectas, con cuadrículas, con servicio de agua a demanda, incluso con grifos a la entrada del invernadero, pues no sé, pues para llenar la cuba del sulfato de la época. Es decir, era un proyecto que para esos años 80, esos inicios de los años 80, era muy innovador, que quizás hoy en día es la tónica. Quizás yo creo que, no sé, José Antonio, tú que además viviste muy, muy de cerca el proyecto, quizás Tierra de Almería fue también un poco esa chispa que enciende un poco ¿cómo digo yo? El progreso de la agricultura almeriense. Sí. Yo creo que todo lo que pasó en Tierra de Almería, no todo es malo, hubo muchas cosas buenas, pero no cabe duda de que fue un revulsivo que dinamizó a los sectores más avanzados del campo y ayudó a campo, me refiero desde del sector agrícola, ¿no? Y empezó a visualizar líneas de modernización tecnológica para aumentar la producción, para mejorar el agua, para mejorar el uso del agua, etcétera. Lo que pasa es que también este proceso se encontró en pleno desarrollo, se encontró con el problema del agua. Inicialmente el agua era mala, el agua de riego era de mala calidad,
y entonces hubo que empezar a comprar pozos. En fin, hay una política de compra de pozos, antiguos pozos de Liara que estaban sin equipar todavía, los tuvo que equipar la propia empresa, y entonces se consiguió pozos que hoy ya prácticamente todos ellos están en la nueva comunidad de regantes Tierra de Almería, precisamente, y que esos pozos son de muy buena calidad y era un poco la joya de la corona desde el punto de vista del agua de la zona, del agua de Oría. También hubo bastante, por ejemplo, este proyecto que yo decía anteriormente, que se mandó a Gran Área y se mandó al Banco de Crédito Agrícola, pues estas entidades, como entidades públicas del Ministerio que son y tal, pues pidieron los consecuentes informes de agua y de impacto que iban a tener en los acuíferos, porque ya en aquella época no olvidemos que en los años 80 y poco, 84, 83, 84, ya se detectaron problemas de sobreexplotación de acuíferos y de contaminación. Por tanto, la política de agua estaba muy controlada, y ahí hubo muchísima gestión que hubo que hacer, juicio incluido, etcétera, para poder ir desarrollando en paralelo la política de agua con la política de desarrollo agrícola. Es decir, por ejemplo, en el año 84, la legislación obligaba a pedir permisos correspondientes para solicitar una transformación en regadío, ¿no? Lo que pasa hoy, pero en aquella época también ya empezaba, ¿no? Entonces la empresa pues tuvo que ir pidiendo permisos para ir haciendo transformaciones progresivas. Sí, es decir, allí no era que, venga, voy a hacer 2.000 hectáreas, pues vale, voy a empezar a hacerla. No, sino que tenía que dar permisos las autoridades hídricas, o sea, hidrológicas correspondientes, para ir haciendo una transformación progresiva en función de la disponibilidad de agua y la no afección a los acuíferos de la zona que iba exigiendo la propia legislación, ¿no? Entonces, pues eso fue también un poco de alguna manera un freno, por decirlo de alguna forma, entre comillas, ¿no?, para hacer el desarrollo de forma libre y de forma, digamos, no organizada. Sin embargo, a cambio de eso, pues la modernización, por ejemplo, de una explotación agrícola, de la urbanización, hacer que yo recuerdo los diseños que teníamos que hacer para darle salida a los productos, para circular en términos del interior de la finca, para suministrar agua y energía eléctrica. Es decir, hubo que hacer una red de infraestructuras que eso sí ayudó a ordenar de alguna forma las transformaciones agrícolas que se iban haciendo en Almería. Por ejemplo, una anécdota, yo recuerdo que unos años después yo hice un trabajo, se me encargó ya estando en la universidad, un poco antes, ¿no?, y sí, pues, labores profesionales, que era la planificación de desarrollo que se iba a hacer en otras zonas, por ejemplo en el campo Anija, etcétera, ¿no?, de tal manera que se hicieran de forma que cumplieran requisitos para que la transformación fuera adecuada, en los términos de zonas donde se iba a hacer la transformación agrícola, pero que tuvieran las dotaciones correspondientes modernas, ¿no?, como polígonos de producción agraria, para entendernos, ¿no? Y entonces que tuviesen la necesidad de estructura, de energía, de agua, de embalse, etcétera, etcétera, ¿no?, adecuadas para que le ayudara a esas nuevas parcelas que se iban haciendo para que fuera mucho más efectiva y tuviera más eficiencia, ¿no? Eso, bajo mi punto de vista, no se llegó a hacer en Almería, por desgracia, y hubiese sido algo bueno que hubiese tenido su origen en Tierra de Almería, precisamente, en ese modelo de producción de forma avanzada, ¿no?, que de alguna forma imitaba las grandes explotaciones agrarias de otros países, como Estados Unidos, como en fin, otros países, o la propia Holanda en aquel momento, o el propio Israel en aquel momento, que tenían un nivel de organización de las estructuras productivas mayor que la que nosotros teníamos en general en Almería, ¿no? José Antonio, en esos momentos iniciales o en algún momento posterior, ¿también se barajó la posibilidad de la gestión de los residuos agrícolas? Bueno, sí, se empezó a trabajar, eso recuerdo, yo mismo hice y diseñamos una serie de aprovechamiento en aquel momento que tenía dos líneas. Una línea era el aprovechamiento para ganadería, para alimentación animal, ese fue un poco, bueno, ahí teníamos los programas del tratamiento previo de los residuos y tal, y la otra fue el compostaje, ¿no? Es decir, ahí hicimos nosotros proyectos en ese sentido, porque en aquel momento eran muy novedosos, ten en cuenta que yo me vine en el año 84, entonces yo 84, 85, no lo recuerdo exactamente, pero
yo no, o sea, es decir, cuando yo me vine, pues eso dependía de mí, ya no sé qué ocurrió. Yo no sé si se han hecho las cosas después o no, eso la verdad lo desconozco. Creo que no, porque ya empezó el declive. Sí, claro. Aquello empezó el declive, ¿no? Pero sí lo iniciamos. Es decir, en aquel momento el departamento de I+D era especialmente importante. No olvidemos que en aquel momento había unas 100 y pico hectáreas de flores. O sea, Tierra de Almería empezó también con un volumen importante de producción de flores. No eran solo hortalizas, sino que eran... Y en aquel momento, bueno, pues se consiguieron bastantes avances tecnológicos. Se avanzó mucho en la aplicación del agua, en goteo. Yo recuerdo que en esa época, pues, yo mismo me acuerdo que traíamos a un señor que era el doctor Gornal, un israelita que fue, entre comillas, digamos, el gran promotor del goteo en el mundo, ¿no? Era cuando Israel estaba en su auge, Holanda estaba en su auge, y nosotros pues trabajamos en ese tipo de cosas, o también en producción. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, el brócoli o la col china se subía, como decimos en el campo, ¿no? Sí. Se iba a tallo, ¿no? Sí. Pues precisamente tuvimos que buscar metodologías para que no ocurriera eso. Y precisamente la fuimos viendo pues con tecnologías que se hacían ya en Dinamarca, en otros sitios, que eran pues darle la hora frío correspondiente, en fin, buscar tecnologías de producción para ir consiguiendo avances. En ese sentido, además colaboramos mucho con la administración pública. O sea, en aquel momento colaborábamos también con lo que hoy es el IFAPA, que en aquel momento era investigación agraria, y entonces tenemos proyectos de investigación conjuntos. Yo me acuerdo el director de la época, que era Rafael Jiménez, que para descanse, me parece que murió, y Rafael Jiménez era un grandísimo ingeniero agrónomo, muy querido y muy amigo. Pues teníamos proyectos de I+D conjuntos precisamente en muchos aspectos agrarios. Es decir, aquello y luego, como anécdota, recuerdo que los técnicos nos veíamos en las Norias, en el bar ¿el Berenguer? De Berenguer, y aquello le decíamos el Senado, le decían el Senado. ¿Sabes por qué? Porque nos veíamos todos los técnicos de la época, y cuando había problemas, ¿no?, de algo, pues, hay araña roja, ¿tú qué haces? Pues yo esto, lo otro. Y entonces allí intercambiábamos información de tal manera que del Senado, pues sacábamos cada uno soluciones para el campo, cada uno en las fincas que llevara, uno en tierra, otro en una cooperativa, ¿me entiendes? O sea, aquello fue un revulsivo para trabajar en positivo en nuevas tecnologías y en desarrollos tecnológicos en el campo. O sea, que desde ese punto de vista fue muy positivo. José Antonio, ¿Tierra de Almería llegó a tener alguna parcela de ensayo y prueba y cosas de estas, o no llegaste a tener nada propio? De experimentación, más bien, sí. Tenía ahí una parcela, Era poco, pero tuvo, había parcelas de más que de investigación en términos científicos, como yo te hablo ya como universitario, ¿no? O sea, más desde ese punto de vista, no, sino que lo hacíamos en colaboración, como te digo, con el IFAPA o con otros centros, y también había muchas empresas. Yo recuerdo, por ejemplo, investigación en riego por goteo, que había compañeros míos que habían estudiado conmigo la carrera, que llevaban empresas de goteo, y entonces investigamos aplicaciones de agua, nuevas válvulas, nuevas estructuras de invernadero. Y en cada invernadero que se iba creando se analizaban antes los movimientos, por ejemplo, de aire, de ventilación, etcétera, de estructura, o sea, pasamos del eucalipto a invernadero de estructura metálica, ¿no?, o de estructura mixta. Y ese proceso pues fue muy interesante. Yo recuerdo que con mi amigo, ya murió, en Fornieles de Ejido, que era el que hacía casi todos los invernaderos, pues llegamos a mandar los papeles, que los mandé yo concretamente, para patentar el modelo de Raspa y Amagao. ¿Sí? Sí, porque se intentó. Después no se hizo porque eso es más complicado, ¿no? Las patentes era, pero en aquel momento digo, oye, si esto se hubiera hecho y se hubiese mantenido, pues hubiéramos tenido aquí patentes importantes para exportación y tal. Pero bueno, eso ya son anécdotas más personales que otra cosa, que eso lo hacía yo un poco motu propio, pues, como director del tema, ¿no? Del aspecto de los aspectos técnicos. Pero en fin, sí, por ahí avanzamos mucho y después todavía hay técnicos que estaban en Tierra de Almería que están dirigiendo o están llevando y asesorando las principales cooperativas de Almería, muchos de ellos. José Antonio, es decir, quiero volver un poquito antes de volver a retomar el tema del agua. Es decir, Tierra de Almería, con sus luces
y con sus muchas sombras que pudo tener en un momento dado, pero sí realmente fue un poco quien marcó la profesionalización y el avance tecnológico en nuestra agricultura, porque de hecho hay que decir que cuando Tierra de Almería, bueno, pues se va al garete, la empresa como tal, que después ya se venden las parcelas pues a agricultores locales, que uno compra una parcela o otros compran 10, ¿no? Ya cada uno un poco sus posibilidades. Y ahí fue donde viene esa explosión por parte de los productores locales, donde ya pasan a tener pues una cantidad de 4 hectáreas, 5 hectáreas, 6 hectáreas, es decir, ahí donde viene un poco ese empuje hacia adelante por parte de esos agricultores locales que hasta entonces pues tenían 1 hectárea o 2 como mucho, el más avanzado, ¿no? Totalmente, es decir, a partir de ese momento el agricultor de Ejido y del campo, la liga en general, ya tuvo la visión de que tenía que profesionalizarse, lo que significaba emplear tecnologías punta, tener asesoramiento técnico de garantía, técnico incorporado a las explotaciones que le asesoraran, formación de ellos mismos para ir haciendo las cosas bien. Y desde luego también se consiguió una cosa importantísima, que era el darse cuenta de que el modelo que funcionaba era realmente el modelo de agricultura familiar. Es decir, la implicación de la familia agrícola que tenía su invernadero, sea de 1 hectárea, de 2, de 3, lo que sea, pero esa implicación de que eso es algo tuyo a nivel familiar, y que el rendimiento, y que si una noche hace viento a las 3 de la mañana, yo me acuerdo que hacía viento y a las 3 de la mañana unas ventoleras en la zona, un día que nevó, que los invernaderos se cargaron de nieve, y a las 3 de la mañana nos tuvimos, o sea, me iba yo y decía a mi mujer, ¿dónde va a esta hora? Es que yo quiero aquello, quiero que no se me caiga, estoy preocupado por lo que los agricultores le pueda pasar y tal, ¿no? Y me iba a las 3 de la mañana, me metí allí, yo estaba perdido, pues no, estaba perdido, ¿verdad? Porque te gustaba. Entonces, esa profesionalización a la que tú haces referencia, lo comparto totalmente. Es decir, fue un momento en el que se supo que si queríamos seguir con nuestro modelo y queríamos avanzar, era totalmente necesario el tener un nivel de profesionalización alto. Fíjate hasta el extremo de que yo en el año 88 me fui a la universidad, 87, perdón, me fui a la Universidad de Almería, y en el año 86, o sea, a los 2 años de irnos de allí, ya empezamos a trabajar en Almería desde muchos puntos de vista para crear la Universidad de Almería con base en la agricultura, para que se sintonizara precisamente en el sector una universidad propia con carácter agronómico, ¿no? ¿Entiendes? Fue la base de nuestra propia universidad también. Esa necesidad de aumentar en la I+D, en la tecnología, en la innovación, en la formación, etcétera, etcétera. Efectivamente, aquello fue la cerilla que se encendió para avanzar, y aquello fue importante en la tecnocratización, digamos, el aumento de tecnología al campo. Fíjate, José Antonio, no sabía yo que incluso Tierra de Almería tuvo su influencia en la creación de... No, bueno, Tierra de Almería no, gente que... Sí, es decir, el proyecto me refiero, ¿no? La gente que estuvo participando en ese proyecto, que bueno, que fue un poco la idea, oye, vamos a crear una universidad muy centrada en el tema agro, y bueno, y ese fue un poco también, como dices, como el bar de las Norias, que ahí le decía el Senado, ahí salían muchas ideas y se compartían. Lo decíamos en petit comité, ¿no? Pero bueno. y José Antonio, retomando un poco el tema del agua de la época, cuando se declaró el acuífero sobreexplotado, es verdad que ahí incluso se llegó a prohibir la construcción de nuevo invernadero. Exactamente. O sea, de hecho, ahí hubo procesos en los cuales se fueron autorizando. Por eso no se autorizaron tampoco todas las hectáreas de golpe y tal, sino que era progresivo, ¿no? Entonces, primero se solicitaron un volumen de hectáreas determinado, no sé si fueron 600 y pico, de las cuales ya cuando se aprobaron había 400 y pico ya hechas. Después hubo incluso un conflicto jurídico para reclamar, digamos, el derecho a poner más fincas en explotación. Creo que se consiguieron unas 600 más. Es decir, se autorizaron hasta 1.200 y pico por ahí. Estoy hablando de la época y de un poco de memoria, ¿no? Pero por ahí, o sea, ya te hablo de los años 80 y mediados, avanzados, los 84, 85 por ahí andaría. Sí, algo después. Y bueno, ahí se quedó el tema. Lo que pasa es que luego ya, bueno,
como digo, era el declive, pero era el declive porque los costos se dispararon, la comercialización era muy mala, hubo una enorme mala gestión por parte de los directivos de la época. Repito, la carestía de la hubo protestas de los agricultores, porque de los parcelistas, digamos, que habían comprado, porque las facilidades de pago y los intereses y tal eran altísimos respecto a por ejemplo, lo que hacía el Plan Nacional de Economización, etcétera. Entonces, pues en fin, ya empezó un poco la debacle social. Tal. También en paralelo, cuando el agua y tal, pues la propia empresa hizo estudios propios, un informe Dipuy o algo así se llama, no me acuerdo cuándo, diciendo que era mentira, que lo que decía la Junta o lo que decía tal de los acuíferos no era verdad, o lo que decía el Ministerio no era verdad, porque había un río de agua que venía de Serranamilla, que ese río de agua no tenía fin, que la historia. Hombre, ahí ya también es verdad que los organismos oficiales como el INME, o sea, el Instituto Geológico y Minero de España, que depende de toda la investigación de acuíferos y tal, ¿no? Pues ya la verdad que los acuíferos del Campo de Alía son los más estudiados, yo creo que no de España, seguramente de Europa, ¿no? Y monitorizado, y claro, y desde ese punto de vista, pues ya, bueno, se ha afinado el tema de tal manera que hoy ya la gestión del agua, por ejemplo, que se centraliza en la Junta Central de Usuarios del Poniente, con todas las comunidades de regantes y todos los miembros de la misma, pues ya es modelo en el mundo, ¿no? O sea, que esto ha cambiado una barbaridad, ¿no? Y precisamente esos pozos que compró Tierra de Almería, como te decía, pues son la base de la Tierra de Almería hoy en día, que son excelentes también, y yo creo que tiene una buena gestión y todo va... De hecho, ha cambiado mucho. De hecho, José Antonio, la canalización que se construyó hace 40 años es la que sigue aportando la mayor parte de agua a Tierra de Almería. Sí. Hombre, yo creo, en fin, esto es una opinión personal, ¿no? Yo creo que está llegando el momento de remodernizar un poco todo y tal, porque, hombre, quieres que no, ya han pasado tiempo, todas las obras hidráulicas tienen su amortización, pero sí te puedo decir que en aquel momento eran caras, pero eran de calidad, eso también es cierto, mayoritariamente. Hombre, para aguantar 40 años, mal no tenía que estar construida. Sí, lo que pasa es que las estructuras tienen una vida útil normalmente en torno a 40 o 50 años, entonces yo creo que va llegando el momento de repensar, a lo mejor aprovechando las situaciones actuales económicas de la recuperación económica de España, etcétera, el nuevo marco de la PAC, etcétera, pues a lo mejor es un buen momento para reorganizar, digamos, todo el sector del regadío y, en fin, pegarle un empujón ahora que se supone que puede haber dinero para estas finalidades, ¿no? Creo que esto es una opinión al margen de lo que estamos hablando. José Antonio, hemos estado hablando del proyecto técnico, del proyecto de producción y de comercialización que supuso Tierra de Almería. Ahora vamos a hablar de esa parte social que supuso, que hemos dado pincelada en relación a esos colonos que llegaron, que les prometieron, o se les prometía la tierra prometida, nunca mejor dicho, y que bueno, que llegaron pues y descubrieron que no era tan bonito como se lo pintaron, porque la profesión de agricultor, regla número 1, es ser sufridor. Eso es regla número 1. A partir de ahí empezamos a hablar, ¿no? Claro, y estas personas, bueno, pues venían de una industria o de comercio, como nos has contado anteriormente fuera de micrófono, un señor que venía de Marbella. Es decir, esa gente también, ahí, no sé, debería haber un estudio sociológico, es decir, cómo esta gente llega, se encuentra algo novedoso, que se les promete una cosa que después ellos se dan cuenta, también porque a lo mejor ellos no se adaptan al sistema productivo, ¿no? Perdón. Sí, que después ellos hacen encierro en la iglesia parroquial de San Isidro en el Ejido, y donde después ya viene el declive general de la empresa de Tierra de Almería, pero toda esa parte social, eso también tuvo su aquello en la época, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ha habido dos, o sea, de la gente que yo he conocido personalmente, hay muchos de ellos que de alguna forma pues, fracasaron. Entonces pues hubo un movimiento en el año 86, por ejemplo, hubo manifestaciones, en fin, todo eso está en la prensa, ¿no? Como decía, y entonces reclamaban, y entonces la empresa llegó a acuerdos con muchos de ellos para llegar a un acuerdo económico y que revirtieran las parcelas a la propia empresa. Y luego también hubo otros que yo conozco bastante, algunos de ellos, muchísimos de ellos están todavía por allí, pues tienen, o sea, adoptaron
la filosofía de la agricultura familiar usual en el Ejido, o en el Poniente, ¿vale? Y entonces, una vez que lo adoptaron, se convirtieron o se reconvirtieron en buenos agricultores, porque muchos de ellos venían, o sea, eran agricultores o jornaleros que se habían ido y volvieron para tener una propiedad de tierra, ¿entiendes? Entonces, desde ese punto de vista, pues esa oportunidad la convirtieron en realidad cuando llegaron a esos nuevos acuerdos económicos, que hubo mucha gente que llegó a esos nuevos acuerdos, porque tú fíjate que Tierra de Almería se cierra, por decirlo de alguna forma, en el año 95, creo que fue, o por ahí, pues había un compromiso de a sus trabajadores, la propia empresa, venderle las parcelas a 2 millones de hectáreas. O sea, ¿me entiendes? Cuando valían antes de 4 a 13 o 14 millones de pesetas. O sea, que era un precio módico. Sí, claro. Entonces llegaron a un acuerdo de precios, ya hubo agricultores que sí accedieron a esas parcelas de forma racional, y desde ese punto de vista pues se han integrado a través de propias cooperativas o alhóndigas del sistema normal de la zona. Es decir, sí hubo muchos agricultores que se han, adaptado y reconvertido al modelo tradicional, pero también es cierto que hubo algunos o porcentaje relativamente alto, que dejaron, o sea, que ese modelo se dio cuenta que lo habían engañado y entonces acordaron dejar. También, en fin, había casos ya de juicios más profundos, menos profundos, pero en definitiva ocurrió más o menos eso. Es decir, gente que siguió, gente que compró en otras, o sea, que recompro, digamos, en otras condiciones, y ya se adaptaron, digamos, al sistema tradicional de Ejido. Hombre, yo creo que hoy la gente que se quedó y tal con la ayuda de modernización de producciones agrarias, la ayuda de las PAC, etcétera, pues la verdad es que era un buen agricultor. Creo que ha tenido oportunidad de reconvertirse y de mejorar la finca en términos de una explotación familiar más usual en la zona, digamos. José Antonio, pues... También muchos de ellos, se han agrupado y pertenecen, como digo, a cooperativas, a SAT, se han integrado en el sistema, ¿no? Otra cosa es que el sistema puede seguir mejorando, pues sí, bajo mi punto de vista sí, pero ese es otro aspecto de eso es para otra conversación, ¿no? Pues eso es lo que te iba a decir, que creo que vamos a tener más de una conversación por toda la información que tiene José Antonio, en este caso que estamos hablando de Tierra de Almería, pero también de la historia de esta provincia, de su agricultura, y bueno, y cómo no, y de dónde no mejor sino desde la propia Universidad de Almería, que nos aportes toda esta información. José Antonio, que muchas gracias. Yo la circunstancia mía de mezclar experiencia profesional, experiencia administrativa, como te he dicho, en ciertos cargos, en ciertos títulos, en de pertenecer al colegio mío de ingenieros agrónomos como delegado. Yo soy delegado de Almería de 19 años, 18 años, y ahora soy vocal del mismo, etcétera, a nivel andaluz. En fin, están metidos en nuestro mundillo desde la óptica profesional y desde la óptica universitaria. Pues por suerte o por desgracia no abunda esa figura. Es decir, no hay profesores universitarios con gran experiencia profesional en la calle, ni hay grandes personajes, digamos, en agricultura de la calle que hayan tenido gran protagonismo en la universidad. No sé si me entiendes. Yo soy un poco anómalo, ya tengo mis años, ¿no? Y entonces, pues esa figura, pues yo creo que esa visión, en la medida que yo pueda contribuir al desarrollo de la agricultura, que tantísimo quiero porque es mi vida, ¿no? Pues yo estaré encantado de colaborar contigo, con quien lo entienda oportuno, si puedo ayudar en algo, obviamente. Pues José Antonio, muchas gracias. Vamos a hacer, ya digo, más colaboraciones, porque vamos, me estoy quedando muerto toda la información que tiene. Ya me dijeron, este hombre tiene información, pero vamos, impresionante la historia y el conocimiento que tienes de nuestra agricultura. José Antonio, lo he dicho, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias y feliz año. Que vaya bien. Igualmente, hombre. Venga, bueno, José Antonio, igualmente. José Antonio Salinas, doctor ingeniero agrónomo, catedrático de la Universidad de Almería y en aquella época director del equipo técnico de Tierra de Almería. Lo he dicho, José Antonio, hasta otra. Muy bien, un abrazo fuerte. Igualmente, hasta otra. Bueno, señores, pues como ustedes saben, esta Navidad estamos haciendo especial de Tierra de Almería, pues en breve otra entrega de la historia de Tierra de Almería. Mientras tanto, les recomendamos que sigan en la compañía de Agroradio. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed.
Semillas Sur Seeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Sur Seeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.